Hola, soy Germán Campos y soy tu conciencia. ¿Quieres tener el control de tu dinero, de tu trabajo, de tu cuerpo, de tu pareja, de tus hijos, de lo que los demás piensan de ti, de lo que sucederá mañana e incluso de cómo vas a sentirte cuando suceda? Y cuando algo escapa de tus manos, aparece la ansiedad. Entonces planeas más, revisas más, preguntas más, anticipas escenarios, buscas señales y construyes planes B, C y D. A todo eso solemos llamarlo responsabilidad, pero no siempre lo es. A veces el control no es poder, es miedo intentando parecer orden. La propia palabra control cuenta una historia interesante. Llegó al español a través del francés controle o control, relacionado históricamente con contre role, un registro que servía para contrastar o verificar otro registro. Controlar estaba relacionado con comprobar, fiscalizar, contrastar, pero psicológicamente hicimos algo mucho más ambicioso con la palabra. Ya no queremos comprobar la realidad, queremos gobernarla. Y ahí comienza el problema. En 1975, la psicóloga Ellen Langer publicó un trabajo que se convertiría en un clásico de la psicología social, The Illusion of Control. Langer estudió nuestra tendencia a comportarnos como si pudiéramos influir sobre acontecimientos determinados en gran medida por el azar. En algunos de sus experimentos, permitir que una persona eligiera personalmente un boleto hacía que después estuviera menos dispuesta a desprenderse de él. Elegirlo no había cambiado las probabilidades, había cambiado la sensación de control. Y hacemos versiones mucho más sofisticadas de lo mismo constantemente. Si hago todo correctamente, nada malo debería pasarme. Si amo suficiente a esta persona, no me abandonará. Si educo correctamente a mis hijos, tomarán buenas decisiones. Si trabajo muchísimo, necesariamente tendré éxito. Si cuido mi cuerpo, nunca enfermaré. No, puedes modificar probabilidades, prevenir, prepararte e influir, pero influir no significa controlar. Y esa diferencia puede cambiar una vida. Confundimos constantemente tres cosas: responsabilidad, influencia y control. Soy responsable de mis decisiones. Puedo influir sobre determinadas circunstancias, pero controlo muy pocas variables del resultado final. Puedes alimentarte bien y enfermar. Puedes conducir prudentemente y alguien puede invadir tu carril. Puedes amar profundamente y dejar de ser amado. Puedes crear con amor y tener un hijo que tome decisiones que jamás imaginaste. Puedes estudiar durante años y perder una oportunidad. Puedes hacer absolutamente todo lo que estaba en tus manos y perder. Esto resulta insoportable para una mente obsesionada con el control, porque destruye una de nuestras fantasías favoritas, que si hacemos todo correctamente, la vida está obligada a correspondernos. No lo está. Nuestro cerebro, sin embargo, tiene buenas razones para resistirse a esa realidad. Desde una perspectiva evolutiva, anticipar fue extraordinariamente útil. Un organismo capaz de detectar patrones, recordar peligros y predecir consecuencias tenía ventajas. Escuchar un ruido entre los arbustos y anticipar un depredador podía salvarte la vida. El problema aparece cuando ese mismo cerebro predictivo intenta obtener certeza absoluta sobre sistemas infinitamente más complejos: una relación, una enfermedad, una carrera profesional, la economía, la opinión de otras personas, la muerte o el futuro. Queremos convertir incertidumbre en información y cuando no podemos hacerlo, intentamos convertirla en control. Por eso existe un concepto particularmente importante en la investigación psicológica sobre la ansiedad.
La intolerancia a la incertidumbre no significa simplemente que no te guste no saber. A casi nadie le gusta. El problema aparece cuando la posibilidad de que ocurra algo desconocido resulta tan aversiva que comienzas a desarrollar estrategias para disminuir esa sensación. Revisar, preguntar, confirmar, anticipar, evitar, sobreanalizar, buscar garantías, imaginar escenarios y prepararte compulsivamente. Entonces, aparece una paradoja. Cada vez que realizas una conducta de control y momentáneamente disminuye tu ansiedad, tu cerebro puede aprender. Necesitaba hacer eso para estar seguro. La próxima vez vuelves a hacerlo y después necesitas repetirlo. No aprendiste necesariamente que estabas seguro. Aprendiste que necesitabas controlar para sentirte seguro. Por eso algunas conductas de control funcionan como un analgésico psicológico. Calman, pero no necesariamente resuelven el problema. La psicología clínica conoce bien este mecanismo. La búsqueda repetida de certeza puede alimentar precisamente aquello que pretende eliminar. Puedes preguntarle a alguien, ¿me amas? Y escuchar que sí, pero mañana necesitar otra confirmación. Puedes hacerte un estudio médico, obtener un resultado tranquilizador y días después interpretar una nueva sensación corporal como otra amenaza. Puedes revisar que cerraste una puerta, saber que la cerraste y aún así regresar porque apareció una pequeña duda. En ese punto el problema ya no es la puerta, el estudio ni la respuesta de tu pareja. Es tu relación con la incertidumbre, porque existe una certeza que la mente obsesionada con el control se resiste a aceptar. La certeza absoluta casi nunca existe. Hace casi 2000 años, Epicteto comenzó su Enquiridión, estableciendo una distinción extraordinariamente sencilla. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Entre las primeras situaban nuestros juicios, impulsos, deseos y aversiones. Entre las segundas, aquello que no está completamente sometido a nuestra voluntad. No necesitas convertirte en estoico para comprender la potencia psicológica de esa división. Gran parte de nuestra angustia proviene de intentar gobernar el territorio equivocado. Quieres controlar lo que alguien piensa de ti. No puedes. Puedes cuidar cómo actúas. Quieres garantizar que tu relación nunca termine. No puedes. Puedes decidir cómo amas mientras existe. ¿Quieres controlar el futuro de tus hijos? No puedes. Puedes educarlos, acompañarlos y poner límites. ¿Quieres garantizar que tus proyectos funcionen? No puedes. Puedes trabajar, prepararte, aprender, corregir y persistir. Después tendrás que hacer algo que al ego le resulta insoportable. Esperar. Porque entre una acción y su resultado existe un territorio que no te pertenece. Los estoicos aprendieron esta frontera, pero no fueron los únicos en enfrentarse al problema. Heráclito convirtió el cambio en uno de los grandes asuntos de la filosofía occidental y distintas tradiciones budistas situaron la impermanencia en el centro de su comprensión de la existencia. No dicen exactamente lo mismo, ni debemos mezclarlas, como si fueran una sola filosofía, pero ambas permiten observar una contradicción profundamente humana. Vivimos dentro de cuerpos que envejecen, construimos relaciones con personas que cambian, habitamos economías que fluctúan, dependemos de organismos que enferman, amamos seres que algún día morirán y nosotros mismos vamos a morir. Aún así, exigimos permanencia. Queremos estabilidad absoluta dentro de una realidad caracterizada por la transformación. Llevada hasta sus últimas consecuencias, la obsesión por controlar es una negociación imposible con la impermanencia. Pero aceptar que no controlas todo no significa volverte pasivo.
Ese es uno de los errores más frecuentes cuando hablamos de aceptación, estoicismo o desapego. Aceptar no significa me da igual, significa veo la realidad como es antes de decidir qué puedo hacer con ella. Si está lloviendo, aceptar la lluvia no significa quedarte parado mojándote. Significa dejar de discutir mentalmente con el cielo y buscar un techo. La aceptación no elimina la acción, elimina la pelea inútil contra el hecho consumado. Por eso resignación y aceptación no son lo mismo. La resignación dice, no puedo hacer nada. La aceptación pregunta, ¿esto ya es real? ¿Qué? ¿Sí depende de mí? Y ahí aparece algo mucho más poderoso que el control, la capacidad de actuar dentro de nuestros límites reales. No controlas que alguien te abandone, pero puedes decidir no destruir tu dignidad intentando retener a quien decidió irse. No controlas una traición, puedes decidir los límites posteriores. No controlas completamente enfermar, pero puedes participar activamente en el cuidado de tu salud. No controlas perder, pero puedes decidir qué haces después de la pérdida. No controlas envejecer, pero puedes decidir cómo habitas tus años. No controlas la muerte, pero mientras estés vivo, puedes decidir qué haces con el tiempo anterior a ella. Eso es responsabilidad y paradójicamente es mucho más difícil que intentar controlarlo todo. El control intenta modificar el mundo para que yo no tenga que experimentar determinadas emociones. La responsabilidad acepta que algunas emociones tendrán que atravesarme y aún así decide cómo actuar. Por eso, la obsesión por el control puede convertirse en otra forma sofisticada de evitar vivir. No comienzo hasta estar seguro. No invierto hasta saber que funcionará. No digo lo que siento hasta saber que responderá. No amo hasta saber que no me abandonarán. No termino esa relación hasta saber qué encontraré después. No cambio mi vida hasta saber exactamente qué viene. Escúchalo con atención. Parece prudencia, pero algunas veces es miedo solicitando garantías. Y la vida jamás firmó ese contrato. No existe una decisión importante sin riesgo, amor sin vulnerabilidad, libertad sin incertidumbre, crecimiento sin posibilidad de fracaso, ni vida sin posibilidad de pérdida. Si quieres garantizar que nadie rompa tu corazón, existe una estrategia bastante eficaz: no amar a nadie. Si quieres garantizar que nunca fracasarás, no intentes nada. Si quieres garantizar que nunca perderás algo, no construyas nada. Si quieres garantizar que nadie pueda rechazarte, jamás muestres quién eres. Probablemente reducirás ciertos riesgos, pero observa el precio. Para controlar completamente el dolor, tendrías que controlar completamente la vida. Y para conseguirlo, terminarías reduciendo precisamente aquello que intentas proteger: la experiencia de estar vivo. Ese es el fraude del control. Te promete seguridad y lentamente puede cobrarte libertad. Empiezas queriendo controlar las circunstancias, después intentas controlar a las personas, luego tus emociones, tus pensamientos y finalmente terminas vigilándote a ti mismo. ¿Qué dijiste? ¿Qué debiste hacer? ¿Qué pensaron? ¿Qué podría pasar? ¿Qué habría pasado? ¿Y qué sucederá mañana? Mientras tu mente intenta administrar todas las versiones posibles de tu existencia, solamente hay una que está ocurriendo realmente: esta. La obsesión por el control nos aleja del presente, no porque pensar en el futuro sea malo, sino porque confundimos preparación con omnipotencia. Planear es sano, pretender garantizar el resultado no lo es. Prevenir es inteligente. Creer que puedes eliminar todo riesgo es una fantasía. Tener disciplina es poder. Pretender controlar todas las consecuencias de tu disciplina es exigirle a la voluntad facultades que nunca tuvo. Quizá por eso soltar el control resulta tan aterrador.
porque debajo encontramos algo que preferiríamos no mirar. Somos vulnerables, podemos perder, equivocarnos, ser rechazados, enfermarnos, fracasar, amar a alguien que algún día dejará de estar y hacer todo correctamente para aún así obtener un resultado terrible. Pero también ocurre lo contrario. Puedes no saber exactamente qué estás haciendo y encontrar un camino. Puedes perder algo que considerabas indispensable y descubrir que no lo era. Puedes fracasar en aquello que habías convertido en tu identidad y construir otra vida. Puedes atravesar situaciones que tu imaginación había declarado insoportables. Tal vez la seguridad psicológica adulta no consiste en repetirte nada malo va a pasar, sino en desarrollar la capacidad de decir no sé qué va a pasar, pero responderé cuando ocurra. Y ahí cambia todo. Ya no necesitas confiar en que el universo obedecerá tus planes. Necesitas desarrollar confianza en tu capacidad para responder cuando no lo haga. Esa es la diferencia entre control y fortaleza. El control dice, necesito que esto salga como quiero para estar bien. La fortaleza dice, haré todo lo que me corresponde para que salga bien, pero si no sucede, responderé. Uno necesita dominar el resultado. El otro desarrolla capacidad de respuesta. Uno exige garantías. El otro construye recursos. Uno intenta domesticar el futuro. El otro se prepara para encontrarse con él. Así que planea, trabaja, prevé, ahorra, cuida tu cuerpo, ama, pon límites, estudia, construye y defiende aquello que consideras valioso. Haz absolutamente todo lo que esté dentro de tu campo de acción, pero aprende dónde termina ese campo. Porque después de ese límite ya no existe control, existe incertidumbre y no necesitas derrotarla. Necesitas aprender sin exigir que desaparezca. Tal vez madurar sea dejar de preguntarle constantemente a la vida, ¿me prometes que todo va a salir bien? Y comenzar a decir, no sé cómo va a salir, pero sé que me corresponde hacer ahora. No necesitas controlar la vida para vivir con dirección. Necesitas distinguir qué depende de ti, actuar sobre ello con toda tu voluntad y tener la humildad suficiente para reconocer dónde termina tu poder. Porque el control absoluto nunca estuvo en tus manos. El verdadero problema fue creer que algún día estaría. Haz tu parte y deja de exigirle a la realidad que haga la suya como tú quieres. Soy Germán Campos y soy tu conciencia.